Ya tenemos comunicación con el ingeniero Jorge Quijada, porque en estos días hablamos de arquitecturas modernas. Don Jorge Quijada, buenos días. Muy buenos días, profesor Edwin Cabrera, y a Flor también, y a los radioescuchas. Bienvenido. Óigame, yo le comentaba a los oyentes, ingeniero Quijada, que en estos días tuve la oportunidad de ver por primera vez lo que se denomina un desarrollo en el área norte de la ciudad de Panamá. Pero me decían también que en esa área el desarrollo, no las áreas que ya existen, sino los desarrollos que estoy viendo ahí, eran como 4. Todas están basadas en nuevas tendencias de la arquitectura y de la ingeniería en cuanto a creación de tanto de polos, de ciudades, como de las mismas estructuras. ¿Podría usted hablarnos de eso? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Bueno, cuando nosotros queremos abordar el tema de la sostenibilidad de las ciudades, es importante que los desarrollos urbanos consideren que, por ejemplo, en un mismo área estén los equipamientos necesarios, que no solamente son áreas verdes, sino que también se considere, por ejemplo, el desarrollo de escuelas, el desarrollo de centros de salud, con el fin de minimizar lo que sería la movilidad de esas personas a otras áreas, que es lo que sucede, por ejemplo, en Panamá, ¿no? En términos generales. Una persona que vive en Tocumen probablemente tenga que viajar y trabajar en Chorrera. Entonces, la tendencia mundial, que no es una tendencia reciente, sino que es producto de una planificación, lo que hace es que, o procura que la persona para su vida diaria tenga la necesidad de una menor movilidad o prácticamente que todas sus necesidades las pueda atender en su propio entorno. Que no era lo que ocurría en tiempos atrás. No, de hecho, lo que sucede es que nosotros, bueno, por falta de lo que sería un real ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial que nos indique cuál va a ser el desarrollo y qué se requiere, tenemos el problema que, por ejemplo, se hacen barriadas y están desconectadas del sistema de transporte público, que es lo que en mi caso yo investigo. Entonces, eso genera gran estrés en el funcionamiento de la ciudad, estrés en la población, y hay que empezar entonces a darle la vuelta, pero no debe ser solamente como una tendencia a iniciativas privadas, sino que debe ser también algo que surja de la propia planificación de los gobiernos. Eso es muy importante. Ajá. Entonces, lo que usted me está diciendo, ingeniero Quijada, que es fundamental que cuando estos desarrollos comienzan a darse, yo vi 4 ingenieros allá en el área norte, vi 4 proyectos. El papel que juegan las instituciones del gobierno o del Estado es clave para que ese desarrollo sea, por así decirlo, integral en cuanto a favorecer a aquellas personas que hacen una inversión. Correcto. Por ejemplo, no es solamente... Me refiero a los que hacen la inversión de comprar una casa o un local comercial, no Sí. me refiero a los que hacen la inversión de los proyectos. Correcto. Y no es solamente... disculpen. Sabes que lo están viendo, como lo están viendo, Sí. lo están llamando. No, es la alarma, tengo una alarma ahí todos los días a las 8. No es solamente el tema de dar áreas verdes, es mucho más allá, repito, escuela, es garantizar que esa barriada tenga acceso al sistema de transporte público. En Panamá hemos normalizado muchas situaciones y ese es un gran problema. Hemos normalizado, por ejemplo, el estar sometidos a un tranque durante horas. Hemos normalizado que una persona tenga que caminar más de 30 minutos para llegar a la parada más próxima. Y esas cosas, yo soy profesor y esas cosas yo les transmito a mis estudiantes, no son normales. No podemos normalizar esas situaciones. Entonces debemos de procurar mejorarlas. Y este tipo de desarrollo
es positivo porque nos hace ver, nos hace entender de que existen otros modelos, pero que esos modelos tienen que replicarse en todas las áreas y tener, reitero, salud, tener educación, tener esas necesidades básicas a la mano. Eso es lo más importante. Y desde luego también dar el paso a que la persona pueda trabajar cerca del área donde vive, que no tenga que moverse en otros países. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo me muevo más de media hora para llegar al trabajo y ya uno está viviendo lejos. Aquí en Panamá, quien se mueve media hora para llegar a su trabajo vive prácticamente que al lado de donde trabaja. Y entonces eso se le puede dar la vuelta y se le debe dar la vuelta, pero es producto de una planificación integral. Ingeniero, deme un segundo, pues son las 8:02. Déjeme ir a una información y regreso con una pregunta adicional que le quiero hacer. Usted se informa primero. A la hora, en directo. 8:02 de la mañana, Flor Altamiranda le saluda. El Nacionales. Ministerio Público presentó la tarde de ayer al testigo protegido como parte de sus pruebas testimoniales en el juicio oral que se sigue contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá. Este jueves se concluyó con el contrainterrogatorio por parte de la defensa del perito del Ministerio Público, Luis Rivera Calle, quien transcribió los audios y videos de discos compactos con información de interceptación de comunicaciones de las víctimas y del DVD con declaraciones del testigo protegido. Clima. Saludos a todos. Nos encontramos en el día 267 del año y estas son las condiciones del tiempo. Las lluvias con actividad eléctrica continuarán para hoy viernes y el fin de semana en todo el país en variada intensidad a medida que avanza el día. Después de un tiempo cálido, la zona de convergencia intertropical y una baja presión estarán generando fuertes a moderadas tormentas en todo el territorio nacional, especialmente hacia el centro y oeste hasta entrada a la noche. El fin de semana, atención, sábado y domingo se esperan lluvias de consideración que podrían iniciar antes del mediodía con fuerza, especialmente el domingo. En las internacionales, la tormenta tropical Sam continúa fortaleciéndose, pudiendo convertirse pronto en un huracán mayor este lunes. Está a 2.635 kilómetros al este-sureste de las islas del norte de Leeward. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. El tablero deportivo. La UEFA presentó a la FIFA una consulta para realizar el Mundial cada 2 años. La organización europea quiere que se manejen temas como el impacto en la salud física y mental de sus jugadores a niveles de clubes. Por otro lado, la FIFA pretende aumentar la frecuencia de las competiciones continentales conocidas como la Copa América y la Eurocopa, las cuales se llevarían a cabo en los años impares. Sin embargo, la FIFA anunció una cumbre para el 30 de septiembre en donde se consultará con las 211 federaciones que la conforman para tratar el tema. Pablo Alvarado, Panamá en directo. Internacionales. La Fiscalía de Perú dio un plazo de 24 horas para cremar el cadáver de Abimael Guzmán, el sanguinario líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, cuyos restos se disputaban su viuda y el gobierno. La Fiscalía del Callao, puerto contiguo a Lima, donde se erige la cárcel de máxima seguridad, donde Guzmán cumplía cadena perpetua desde 1992, dispuso a 12 días de su muerte la cremación del cadáver del cabecilla terrorista, señaló el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter. Ya son las 8:05 de la mañana. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. Panamá en directo. Ocho, 5 minutos de la mañana, profesor. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Quijada sobre lo que son estas nuevas tendencias y nuevos modelos de desarrollo. Toda vez que yo le comentaba a los oyentes que esta semana tuve la oportunidad de ver 4 desarrollos en el área norte de la ciudad de Panamá. En ese sentido, ingeniero Quijada, ¿qué le recomendaría a usted mismo? Porque veo que usted es una persona joven, un profesional joven de este país. ¿Cuáles son los criterios que debe adoptar una familia, una familia joven,
o que no fuera tan joven, para la toma de decisión de mudarse a estos proyectos nuevos. Obviamente eso no va a ocurrir el otro año, ni entre 2 años. Eso, por lo que vi ahí, tomará, no sé, 5 o 6 años. Bueno, reitero, no normalizar situaciones que nosotros podemos llegar a considerar que son normales. Por ejemplo, piense si va a tener una escuela cerca donde su hijo pueda llegar o su hija de forma rápida y segura. No hay que estar viviendo en un área X y desplazarse muchos kilómetros para llegar a otra escuela. Eso es muy importante. También, por ejemplo, se valora mucho el tema de la cercanía a un buen sistema de salud. Eso es muy importante. Pero el entorno, o sea, que tenga áreas verdes, que usted pueda salir a caminar, esas cosas que son parte de la convivencialidad de los espacios públicos, son necesarias considerarlas al momento de que uno decide vivir en un área. Claro, esto no debe ser algo que solamente tenga derecho o acceso un desarrollo donde las casas tengan un valor económico alto. Esto debe ser en todas las áreas del país. Todos debemos de tener derecho y debemos de tener el poder de decir, bueno, voy a ir a caminar al parque y que ese parque esté cerca y que ese parque sea seguro. Y lo bueno de estos desarrollos es que nos muestran otra cara y hay que procurar pues que eso se disperse como un desarrollo normal en el resto del país, incluso en las áreas que ya están desarrolladas. Ahora, ayer casualmente, Flor, ¿no? Ayer hablábamos con el director del IDAN, ¿no? Antes de ayer. Y Sí. cuando le preguntaba, le hacía esta pregunta, nos decía que hay un anillo que ya está por terminar, que es lo que va a suplir agua a todo este sector que se está desarrollando, más el sector que ya existe. Porque de pronto, ingeniero Quijada, puede que el proyecto sea muy simpático, sea accesible al bolsillo, pero ¿y si no tiene las infraestructuras de servicio público? Entonces estamos en problemas. De hecho, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de las cosas que nosotros investigamos, ¿no? Que es el caso de la movilidad urbana. Pero es básico también que tenga agua y agua 24 horas. Eso es fundamental, porque es un tema sanitario, es un tema de calidad de vida. Entonces, que usted, por ejemplo, piense que no solamente puede llegar a ese sitio en auto, porque el día que su auto no funcione, ¿cómo va a salir de esa área? Todo eso son variables. Lamentablemente, no todas se cumplen en todas las áreas, pero son variables que te sirven para tomar decisiones y sobre todo decisiones informadas. Si un área no tiene, en este caso lo que hablamos, agua garantizada, pues definitivamente es un serio problema. Es un serio problema y debemos ser conscientes de que en Panamá muchas personas no ven el agua ni siquiera durante semanas. Entonces, eso es a considerar, es un tema muy serio. Servicios públicos, escuelas, Calles. transporte público, o sea, elementos que debe considerar cualquier persona para la toma de decisión de una compra en estos proyectos nuevos. Correcto. Y si diéramos un paso más a la evolución del urbanismo, podríamos entonces considerar vivir cerca del trabajo. Ya esa es una variable un poco más compleja porque, bueno, uno compra casa, pues quizás atendiendo a otros criterios, pero a futuro lo que hay que procurar, y por eso es muy importante que los desarrollos no sean solamente producto del mercado, sino que sean también a través de una planificación de que las personas puedan conseguir trabajo y un trabajo digno, un buen trabajo cerca del área donde viven. No concentrar todo el desarrollo en un punto que sería en este caso el centro de la ciudad,
sino que considerar de que yo puedo trabajar cerca del área donde yo vivo. Eso es muy importante. Pero ese es un paso que reconozco que es un paso evolutivo. Lo que no es tan fácil, ¿no? Lo No. del trabajo. Pero lo que usted argumenta, lo de la escuela, creo que en esa parte sí lo entiendo más fácil y más rápido por razones obvias. Indiscutiblemente que cuando el estudiante asiste a la escuela cerca de donde vive, su rendimiento es mayor. De hecho, y por eso yo hablo de la normalización de algunas cosas, cuando yo doy clases de ingeniería del transporte y yo le pregunto a mis estudiantes, ¿quiénes deciden la movilidad o quiénes administran la movilidad en Panamá? Las respuestas son la TTT, el MOB, también alguno habla de metro, etcétera, ¿no? Y alguno la alcaldía. Pero y cuando yo les pregunto, ¿y el Meduca interviene en la movilidad? O, por ejemplo, el MINSA afecta la movilidad, toma decisión de cómo son nuestros patrones de movilidad. Y ahí reflexionan que sí, porque donde están las escuelas se generan polos de atracción de viajes y por tanto eso puede ocasionar un estrés grande adicional al que ya estamos sintiendo cuando nos movemos, cuando hacemos nuestros viajes. Y es muy importante saber de que la escuela que yo tengo cerca es accesible, es buena y mis hijos pueden estudiar ahí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ni hablar si el educador vive cerca de la escuela, también Claro. su rendimiento es mejor. Se le fue el audio. ¿Usted cerró el micrófono? Ya. Disculpe. Creo que el rendimiento de todos mejora si uno logra tener una buena calidad de vida. Y esa es la llave, ese es lo que hay que prestar la atención a la calidad de vida, que es lo que hay que procurar. O sea, nosotros debemos tener una buena calidad de vida y no importa en nuestro nivel socioeconómico. Todos, absolutamente todos debemos de tener una buena calidad de vida. Entonces, ingeniero Quijada, usted llega a un proyecto, es una familia de estas nuevas jóvenes, y dice, oye, que este apartamento o esta casa, qué bien está, mira las calles bien trazadas, mira qué bien, tiene agua, hay los servicios públicos, tiene parada de buses, la recolección de la basura, obviamente la electricidad. ¿Hay algún elemento? Bueno, y cuando tengamos hijos, mira, aquí está la escuela esta. ¿Algún otro elemento que llame la atención en estas nuevas tendencias? Correcto. Y en mi caso, que le presto mucha atención, es el entorno peatonal. O sea, cómo yo puedo andar en ese desarrollo. Eso es fundamental. Nosotros hemos normalizado, por ejemplo, que las personas, indistintamente de la edad, tengan que cruzar un puente peatonal. Hay que entender de que algo que es muy, muy favorable para el desarrollo, para la ciudad, es que usted pueda cruzar la vía de forma segura a nivel. Y eso es muy importante. También hay que observar, pues, el comportamiento que tienen las personas cuando van a conducir por esas vías. Tienen que ser el entorno, en este caso geométrico, el entorno vial, tiene que ser un entorno seguro. Porque hay que recordar que independientemente de que yo tenga auto, yo también soy peatón. Y si yo quiero maximizar mi experiencia en estos desarrollos, tiene que garantizarme a mí que yo pueda caminar esa área. Y eso es fundamental. ¿A usted no está de acuerdo con los puentes peatonales? No es que no esté de acuerdo. Los puentes peatonales tienen ciertos criterios de aplicabilidad. Lo único que en Panamá lo hemos aplicado de forma indiscriminada a cualquier área. Entonces, ¿qué sucede? Hay que entender que en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede tener alguna situación que le reduzca la movilidad. Y si la vida es buena, que espero que sea así con todos los que nos están escuchando ahorita mismo, vamos a llegar a ser personas mayores. Y es muy complicado, por ejemplo, pedirle a una persona de 80 años
que cruce un puente peatonal. Eso no es amigable. Y todos tenemos derecho a usar la vía, incluido el peatón. Hay que quitarse ese chip de que si yo pongo un semáforo para que la persona cruce, yo conductor, estoy demorando. No. Tienen su derecho y son parte de la vía también. Porque yo tengo una amiga que creo que es amiga suya, que ella está en contra, En de contra. los Sí, ella de los cree, puentes peatonales. bueno, amiga de él también, Por nuestra eso. querida Osiris Garatacos, que cree en el paso a nivel, no en el tema de los puentes. Es que, reitero, los puentes no es que no deban de existir, hay ciertas condiciones fuera de los entornos urbanos, donde se podría, digamos que tomar la decisión de colocar una estructura parecida a un puente, pero, o un puente peatonal. Pero en el entorno urbano no hay excusa para tener puentes peatonales. Y esa es una perspectiva que requiere mucha divulgación, que requiere entender al que está cruzando ese puente. Y sobre todo, por ejemplo, en Panamá se suman otras condiciones que en otros países no hay, que es el tema de la seguridad, que es real. Hay personas que no se atreven a cruzar el puente porque, bueno, les puede suceder algo. Entonces, hay que ser más conscientes, hay que ser más empático con la persona que está cruzando la vía y permitirle cruzar de forma adecuada, de forma segura. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando y por eso, pues, con mi amiga Osiris, yo también estamos haciendo incluso ahorita mismo, vamos a empezar un proyecto de investigación donde vamos a ponerle esa perspectiva de la educación vial. Eso es muy importante considerarlo. Es decir, que esos que pusieron en la vía argentina, por ejemplo, son los que debieran ser. Los de la vía argentina son una propuesta que funciona dentro de su situación. O sea, digamos que las vías ya tenían unos anchos específicos, tienen un volumen vehicular que de repente permite que el conductor, al verse frente a un resalto, baje la velocidad y permita el cruce. En otras áreas donde eso no se puede garantizar, la solución es clara, el semáforo peatonal. Permitir que el peatón cruce y de forma adecuada. Y no pensar solamente en el peatón, yo, persona joven, que todos somos jóvenes y que tenemos fuerza, sino en el peatón que requiera una velocidad tal de que le permita cruzar sin ningún problema. Sí, porque ahí yo al principio no entendía, pero sí me doy cuenta que cuando voy conduciendo estoy obligado a bajar o casi que a parar, a bajar la velocidad o casi a parar para subir el resalto y poder continuar. ¿Y por qué bajar la velocidad? Esto es algo muy importante. Fíjense, este año, cuando se celebró la Semana de la Seguridad Vial de Naciones Unidas, el eslogan era disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora, que es un ejercicio que yo invitaría a todos a hacer, por ejemplo, el domingo, todos los que manejan. Es una velocidad un poco complicada para nosotros de mantener porque estamos acostumbrados a ir a 40 o más. Pero ¿qué sucede a 30 kilómetros por hora? Si usted atropella a alguien a 30 kilómetros por hora, 9 de cada 10 personas sobrevivirán. O sea, habrá un muerto. No es que no hay un muerto, sí habrá un muerto. Pero si aumenta la velocidad un poco a 50 kilómetros por hora, esos 20 kilómetros, ¿qué sucede? Por cada persona atropellada, entre 5 a 9 personas perderán la vida. Entonces, la estadística se dispara. Y además hay que entender que el peatón, que también toma decisiones para cruzar la vía, ya hay estudios que indican que el peatón, a partir de cuando observa un vehículo que va a más de 40 kilómetros por hora, ya él no percibe cuál es la velocidad real. Y de hecho la desestima. Entonces, no es solamente considerarme a mí que yo voy manejando, sino considerar la seguridad de ese peatón y entender que yo también tengo que en algún momento cruzar la vía. Y todos debemos hacerlo de forma segura. Bueno, interesante estos elementos,
Flor, Sí. para efectos de lo que es el proceso de evaluación de la toma de decisión de una adquisición en estos tiempos modernos, porque son otros tiempos. Estudiar cerca de donde vives, trabajar cerca de donde vives te hace más eficiente. Que el Estado cumpla con los servicios públicos en todos estos modelos de desarrollo nuevos es fundamental. Todo eso se lograría si la gente trabajara, profe. Y que la empresa privada también, pues, junto con el Estado, facilite estos desarrollos. Pero con todo esto que nos ha explicado el ingeniero Jorge Quijada. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. 8:22 minutos, señor Miguel.